Google Classroom, como ustedes quieran. ¿Estamos de acuerdo? Se puede grabar como un link de YouTube también, si así lo quieren pasar. Yo no tengo ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Por supuesto, te lo tomaré como participación. Voy a compartirles, Okay, gracias, profesor. Voy a compartirles mi pantalla ahora para presentarles aquí en este. ¿Ya están viendo la presentación por ahí? Sí. Ok, perfecto. Bueno, pues otra vez, de nueva cuenta, darles la bienvenida a la licenciatura, ¿no? Yo estoy completamente seguro que será una gran experiencia, no nada más esta clase, sino pues el resto de su formación, esta decisión que tomaron ustedes por estudiar socioterritoriales, pues es una decisión muy importante en sus vidas, es tal vez la decisión más importante. Yo siempre digo que es casi tan importante como casarse, aunque creo que es más importante la decisión de estudiar algo que casarse, porque como sea, y como más o menos tengo algo de experiencia, uno se divorcia y entonces ya te olvidas de la pareja y pasas a otra cosa, pero jamás te puedes divorciar de tu carrera. Es tu primer fondo de identidad, es tu primer título, ¿no? Entonces, a ver, me gustaría saber de los 32 que somos aquí, ¿hay alguien que no haya escogido socioterritoriales de primera opción? O sea, que haya dicho, no, pues la verdad es que yo quería derecho, yo quería administración y ahora estoy en socio. Alguien que me diga, yo la verdad es que no estoy en primera opción. Yo. ¿Quién yo? Yo, profesor. Yo también. Yo, Daniela. Yo también. Yo también. A ver, Daniela, ¿qué pasó? Yo. Bueno, pues para empezar, yo primero iba para derecho, profesor. Ok. Ya después empecé a ver más carreras que tenían la UAM Coajimalpa y vi esto de socioterritoriales, entonces me metí, empecé a leer todo, plan de estudios y todo eso. Incluso busqué videos en YouTube para saber qué más encontraba y la verdad es que la carrera me llamó mucho la atención. Y dije, bueno, voy a intentarlo para esta. Pues, ok, pero entonces sí es tu primera opción, no hiciste examen para derecho y quedaste acá, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces alguien que no haya tenido en mente y que todavía esté incluso pensando estudiar administración o otra cosa. Yo todavía estoy pensando en estudiar derecho, pero quiero ver este trimestre cómo es y así no meter el cambio. Ok, perfecto, muy bien. Derecho, ok, ¿qué más? ¿Quién más? Yo también. Axel, ¿a qué querías ir? Yo me iba a meter a comunicación, nada más que me metí a esto de socioterritoriales porque también me llamó la atención. Ajá, pero alguien que sea de segunda opción, es decir, que haya aplicado para administración o para alguna otra carrera y haya quedado en socioterritoriales. ¿Nadie? Bueno, yo. Carlos. Yo, pero no fue aquí, fue en el Politécnico y también me quedé. Ok. Y quiero experimentar lo que es la UAM. Y si me gusta, mejor me quedo en la UAM en lugar del Politécnico. Muy y bien. Fue negocios internacionales en Tetepan. Negocios internacionales. Yo tengo un amigo mío muy querido que da negocios internacionales en la UNAM y dice, hay dos mentiras que le damos a los alumnos, que les hacemos en negocios internacionales. Primero, que lo que van a hacer va a ser negocio y segundo, que va a ser internacional. Entonces, bueno, ojo con eso. Miren, muchos de ustedes o algunos de ustedes no entraron como primera opción. Alguien que haya dicho, a ver, yo hice mi tarea, me documenté y estoy convencido de socioterritoriales y entré en primera opción. Alguien que me pueda decir. Yo. A ver, adelante, Fernanda. ¿Qué pasó? ¿Por qué decidiste socioterritoriales? No, soy Aislinn. Aislinn. Es que estoy hablando. Sí. Vi primero. Ok, Aislinn. Pues yo vengo del CCH, entonces tenía mi pase a la UNAM y sí metí mi pase a la UNAM. De hecho, ahorita estoy ahí también, pero yo desde desde el último semestre, yo quise entrar a la UAM y pues la verdad es que sí fue como un sueño que anduve persiguiendo durante mucho tiempo e incluso se me pasaron las inscripciones para el primer examen y lo apliqué en la segunda vuelta y pues sí me quedé a la primera y pues la verdad, pues ahorita ya me estoy planeando dar de baja porque pues creo que esta carrera como que se acentúa mucho con mi perfil
y con todo lo que me gusta hacer. Entonces, he estado investigando el plan de estudios desde hace mucho tiempo, veía videos, pues para ver si sí era lo que quería, y pues cada que investigaba más, como que me aseguraba de que sí me gustaba mucho la carrera. Entonces, pues la verdad estoy muy emocionada. Fantástico. Fernanda, yo no te escuchamos. ¿Es la tercera vez? ¿Sí me escuchan? Sí, ya. Sí. Esta es la tercera vez que hago examen para la UAM. Y mis primeras opciones fueron Derecho en Guajimalpa, Geografía Humana en la UAM Iztapalapa, pero tampoco quedé. Entonces, investigando más carreras, me topé con esta carrera y me interesó mucho. Siento que tiene mucho que ofrecer, aparte que, por lo que investigué, es la única escuela que la da. Uh-huh. Entonces, tiene mucho que... Y de hecho, tiene muchas cosas que me interesa aprender. Entonces, creo que es una buena opción. Ok, perfecto. Bueno, recuerden que, como les dije, la Autónoma de Querétaro tenía una carrera en socioterritoriales que cerró porque no tuvo demanda. Y era una copia de nuestro primer programa, de nuestro primer plan de estudios. Nosotros hemos hecho 6 modificaciones ya para que el plan de estudios que ustedes van a cursar sea mucho más técnicamente aplicable y más redondo en términos como del trasfondo científico que lo engloba. Entonces, bueno, pues otra vez felicidades para los que se hayan quedado en primera opción, y para los que no estén tan seguros, es normal no estar seguro, porque al final pues es una decisión de vida que ustedes que están tomando. Yo les garantizo que si se clavan en este asunto, no nada más van a tener trabajo, sino que van a ser muy felices. O sea, la idea siempre de estudiar una carrera es ser muy felices, porque en esa medida el dinero llega después. Es decir, mucha gente se les va a cuestionar, les van a cuestionar, como a mí me cuestionan, ¿estudiaste geografía? Y les platico, mi papá es ingeniero civil, mi hermano es ingeniero químico, y obviamente, pues mi hermano, siendo ingeniero químico, era el orgullo de la familia, porque el hippie, el que se la pasaba viajando, el que le gustaba chupar rocas para ver de qué están hechas, pues es Rafael Calderón. Y pues, ¿qué hace un geógrafo, no? Mi propio padre toda la vida me dijo durante la prepa, cuando yo le dije voy a estudiar geografía, ay, perdón, Salud. me dijo, no, gracias, te vas a morir de hambre, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué vas a estudiar geografía? Mira a tu hermano menor que quiere ser ingeniero químico, etcétera. Mi hermano pues es un gran maestro, es maestro en ciencias ambientales y es ingeniero químico, trabaja con pirotecnia y con compuestos explosivos. Y yo pues sigo siendo el raro de la familia, pero me gustaría que me pusieran enfrente a cualquier profesor de la UAM, y no hay un profesor más feliz que yo. Es decir, el mejor lugar para estar es aquel en el que te hace feliz, ¿sales? No sé quién tiene un mariachi ahí atrás. Si hay alguien que tenga un mariachi, pues salga a atender la serenata, ¿no? Porque también es una sola vez en la vida. Entonces, bueno, les pido por favor de manera encarecida que desde la primer clase hagan un esfuerzo por ser muy felices con su carrera, porque al final todo lo demás llega. Es como tener salud. Todo lo demás llega si uno tiene salud. Bueno, pues con una carrera todo lo demás llega si eres feliz. Y si eres feliz, eres el mejor de tu clase. Y si eres el mejor de tu clase, ese puesto que te está esperando a ti, tu puesto, trabajo soñado, te va a esperar hasta que termines la licenciatura, ¿sales? Pero si echas la hueva por esos 10 minutos que pasaste jugando PlayStation y no leíste lo que tenías que leer, 30 te rebasaron por la izquierda y tienen ese trabajo soñado que tú querías, ¿sales? Entonces, no es exageración cuando les digo que por esos 30 minutos que perdieron viendo el Mandaloriano en televisión, los rebasan por la izquierda 30 personas y se quedan con el puesto que debían tener ustedes. Bueno, vean el Mandaloriano, sí está muy buena, ¿no? Pero no se descuiden,
Y eso implica ser el mejor de su clase desde el principio, desde que entren. Estén convencidos de lo que están haciendo y van a salir bien. ¿Estamos de acuerdo? Y acuérdense siempre, lo que yo les ofrezco en socioterritoriales es una oportunidad para ser felices y para hacer grandes cosas. Esa es la idea de la licenciatura. Yo por eso soy muy feliz siendo coordinador de la misma, porque entiendo el potencial que tiene la licenciatura y porque sé que es una licenciatura que los puede hacer felices. El mercado laboral está lleno de Uber, de cocineros, de taxistas que estudiaron derecho, administración, etcétera, etcétera, etcétera. No es malo trabajar en otras cosas, pero ojo, si van a invertir tiempo, dinero y esfuerzo en la universidad, terminen y ejerzan, ¿sales? Terminar implica hacer su tesis también, no nada más ser pasantes toda la vida. Terminen, adquieran su título, profesionalícense aún más, especialícense y entonces ejerzan. ¿Estamos de acuerdo? Y la otra cosa, por último, antes de empezar este rollo, es que como vamos a ver el siguiente trimestre en Introducción a la Geografía, que yo también les voy a dar, el planeta está en un momento, en un tipping point, está en un punto de transición muy importante en el que necesitamos urgentemente innovar, hacer las cosas diferente y transformar nuestro planeta. Y esa transformación va a venir solamente de profesionistas formados transdisciplinariamente. Ajá. No va a venir de un esfuerzo monodisciplinar. Es decir, las respuestas no van a salir de un abogado en derecho, de un geógrafo, de un economista. No. Las respuestas van a salir de gente que esté formada transdisciplinariamente. Por eso siempre les digo a los estudiantes de socioterritoriales, ustedes son un híbrido, son una cruza entre un geógrafo, un antropólogo, un economista, un politólogo, un sociólogo, un poeta, etcétera, 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 etcétera. Son una mezcla de la cual va a surgir una formación transdisciplinaria, y las respuestas y las alternativas a los problemas que nos están afectando actualmente solamente van a salir de manera transdisciplinaria. De ninguna otra manera van a salir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, convencidos de esta certeza, agarren las riendas de su formación y transformemos todos juntos el planeta y el sistema socioecológico en el que estamos desenvolviéndonos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sin más, les comparto ahora sí mi pantalla porque preparé esta presentación como para darles la bienvenida, ¿no? Sí la están viendo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué nos reúne hoy en este salón de clase virtual? Pues justamente es analizar qué son los estudios y qué es socioterritorial. Y les propongo analizar los dos términos, ¿verdad? ¿Qué es un estudio? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de estudio? Ojo, los que no tengan mucho ruido en el background de su casa o donde estén, prendan su micrófono y cuando yo les haga una pregunta, pues me la contestan. En realidad la idea es que esto funcione como un tipo seminario, ¿no? En la que todos pueden pues participar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, adelante. ¿Qué entienden por estudio, por la palabra estudio? Una idea que fue sometida a pruebas. Una idea que fue sometida a pruebas, me late mucho, ¿sí? ¿Quién más? ¿Alguien? Yo. Vamos, Diana, dale. El análisis de alguna situación o algún objeto, etcétera. El análisis de una situación, un objeto, etcétera. Ok, me late mucho. Me gusta mucho la idea de idea, pero también el análisis, algo analítico, es como un estudio. Muy bien. ¿Quién más? Yo. Sí. Aprender sobre algo interesante, algo. Ok, aprender sobre algo interesante. Muy bien, muy bien. Yo, Brenda, como el trabajo de una investigación. Ok, el trabajo de una investigación, muy bien. Hay muchas ideas sobre un estudio, ¿no? La palabra estudio en realidad, como dice el CEO de Nike, ¿no? La curiosidad es vida, asumir es morir. Mira alrededor, sé una esponja. La noción de estudio es justamente absorber el conocimiento del alrededor y tratar de hacer lógica de
de este conocimiento, ¿no? Es decir, no puedes ser un nadador si no entras a la alberca primero. Entonces, la idea de estudiar es una idea inmersiva en la que nosotros tenemos que meternos al objeto de estudio. La gran ventaja en socioterritoriales es que es todo lo que nos rodea, es el sistema socioecológico en el que todos estamos vinculados, un sistema socioterritorial. Entonces, bueno, estudiar implica encontrar respuestas, soluciones, entender mejor, ¿verdad? Un estudio permite ver cosas familiares de una nueva forma. Es decir, ustedes han visto el territorio durante toda su vida, pero lo que van a aprender en socioterritoriales es verlo con otros ojos, es ponerse unos lentes de socioterritoriales y entender las cosas que estaban escondidas o poco contempladas por otros, ¿verdad? Ahora, ¿por qué nosotros tenemos esa posibilidad de hacerlo? Bueno, hay tres cosas. Tenemos que desarrollar la posibilidad de observar mejor, ¿verdad? En ese proceso de observar surge el proceso de aprender algo. Una vez que observas algo, aprendes de ese objeto y después entiendes mejor, solucionas, transformas. La idea es entonces ir agarrando los mecanismos, las herramientas que te permitan ver más allá de lo evidente, como decía el cuate de los Thundercats, ¿verdad? A lo mejor ya estoy muy viejo para eso. Los que se ríen es porque seguramente han oído a algún tío hablar de los Thundercats porque ustedes no han visto los Thundercats, ¿verdad? ¿O sí? Los vi. Sí, los vi. Ok. Sí. Bueno, sale también Leono, sale Leono con la espada del augurio y entonces dice, quiero ver más allá de lo evidente, más allá de lo evidente. Todo el territorio es evidente para todo el mundo, pero ustedes van a aprender a ver más allá de lo evidente, ¿verdad? Aprender a ver más allá de lo evidente implica que yo, o bueno, los profesores de socioterritoriales, les vamos a dar las herramientas para entender mejor, solucionar y transformar el entorno, ¿vale? Ahora, un estudio tiene que ver con investigación, como por ahí decía alguna de ustedes, ¿no? Ahora, en este sentido, ¿qué se les antoja más? Podemos optar por las dos cosas, un choro largo, mareador, sumamente aburrido sobre la evolución y el devenir histórico de la investigación científica desde Arquímedes hasta Stephen Hawking, o lo hacemos en forma de pregunta para saber cómo podemos usar nuestra capacidad como investigadores socioterritoriales para entender mejor, solucionar y transformar. Estas son dos cosas o dos aproximaciones para lo que queremos hacer en socioterritoriales, ¿no? Ahora, primero que nada, estudios socioterritoriales, geografía, desarrollo, etcétera, etcétera, necesitan un cambio de paradigma. Las ciencias sociales en general necesitamos cambiar de paradigma, pasar de una investigación reflexiva a una investigación expresiva. Y les voy a explicar la diferencia entre los dos tipos de investigación. Por un lado, la investigación reflexiva está el investigador y un objeto. Yo soy el investigador, agarro una lupa y observo el objeto, ¿verdad? Por otro lado, la investigación expresiva tiene que ver con redes de colaboración. Ustedes se constituyen en investigadores, como yo, a la misma escala, y entonces desarrollamos objetos de investigación, mientras en la investigación reflexiva la idea es una relación circular de confirmaciones de causa-efecto. En la investigación expresiva se busca revelar la estructura y los mecanismos del significado de los problemas. Necesitamos encontrar primero un mecanismo para revelar la estructura de los problemas y después su significado. Entonces, los estudios socioterritoriales deben alimentar la innovación. La innovación es central para nosotros. Tenemos que cambiar la manera en la que nosotros hacemos ciencias sociales. Se requiere de interacciones sostenibles e incrementales. ¿Cómo interaccionamos para obtener mejores y más válidos resultados? Es decir, para llevarnos a nuevos territorios, ¿verdad? Entonces, hasta aquí tenemos una idea mucho más clara de lo que es un estudio, ¿verdad? Tiene que ver con investigación. La investigación puede ser, tendemos más bien a hacerla reflexiva nosotros y trabajamos en red, ¿verdad? Y por otro lado tenemos socioterritoriales. ¿Por qué socioterritoriales? Es una palabra medio extraña también, ¿no? Imagínense, ustedes van a ser licenciados en estudios socioterritoriales.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, estudios socioterritoriales, partimos primero de lo socio, ¿verdad? Son problemas sociales. ¿Quién me podría decir cuáles son los problemas sociales? Inseguridad. ¿Ok? ¿Alguien más? Vamos. Pobreza. Economía. Pobreza. ¿Cómo? ¿Bulimia dijiste? Economía. Economía, problemas económicos, muy bien. Migración. Migración es otro problema. Terrorismo. Discriminación. Racismo, terrorismo. Marginación. Marginación. ¿Qué dijiste, Jesús? Desigualdad. La desigualdad también. Miren, yo tengo aquí otras ideas. Los problemas sociales son todos los problemas que son inherentes, obviamente, a la sociedad, ¿verdad? Como la exclusión social, la pobreza, la marginación, la contaminación, la corrupción, la migración nacional e internacional, la inseguridad, la educación y un larguísimo etcétera. Es decir, todos los problemas que nosotros vemos asomándonos a nuestra ventana son los problemas sociales. Pero si nosotros quisiéramos solamente estudiar problemas sociales, entonces seríamos sociólogos, ¿verdad? O antropólogos. Y está bien, o sea, eso se entiende. Pero todos los problemas sociales tienen un componente territorial. ¿Sí o no? Les regreso a esta lámina. Absolutamente todos estos problemas, incluido el etcétera gigante ese que está ahí, tienen una componente territorial al menos. Entonces, ¿qué es lo que nos separa de las bestias? Es decir, de los sociólogos, de los antropólogos, de los economistas, el territorio. El territorio, ¿ok? El territorio es aquello que nos distingue de todos los demás, profesionistas y científicos, ¿verdad? Es decir, el territorio tiene una acepción regional y local. Cuando nosotros nos asomamos en la ventana, vemos el territorio local, que está a su vez enmarcado en un territorio regional mucho más grande. Y esto tiene que ver con la primer gran herramienta de análisis de un socioterritorial, que es la escala. Nosotros utilizamos la escala para entender mejor los problemas socioterritoriales, ¿verdad? Y la escala tiene que ver con el territorio, con la sociedad, con la política, con la cultura, con la economía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la escala es central para entender cuáles son las implicaciones y por qué se ve la pobreza. ¿La pobreza es pobreza en todo el mundo? Pues no. ¿Por qué hay diferencias en la pobreza que se vive en la India y en Ciudad de México? Incluso, ¿por qué dentro de la misma Ciudad de México la pobreza se ve distinta en la zona rosa o en la colonia Roma que en Ecatepec o en Tlalpan? ¿Se dan cuenta cómo la escala de análisis hace que los problemas sociales varíen por completo? ¿No? Entonces, primer gran cosa, a mayor escala, mayor detalle, y a menor escala, menor detalle. Y les doy un ejemplo. Imagínense que el profesor Calderón les dice, necesitamos hacer un estudio sobre el Popocatépetl, ¿sales? Y entonces yo les doy una carta topográfica a escala 1 a 50,000. O bien les doy un mapa del sistema volcánico transversal a escala 1 a 1,000,000. ¿Cuál creen ustedes que en estas imágenes sea la escala mayor y cuál es la escala menor? 1 a 1,000,000. La menor es el del Popocatépetl, ¿no? Y la mayor es la del sistema volcánico. Ajá, ¿por el número? No, no por el número, sino más bien el territorio es mucho mayor, el que abarca. Es el error más común que se tiene cuando no se sabe leer mapas. Es normal, ¿eh? No se preocupen. Ojo con esto, la escala mayor es la de arriba. ¿Por qué? Porque nos da más detalles, ¿sí o no? Y la escala menor es la de abajo. Aquí el tamaño sí importa. Es en lo único que sí importa, ¿ok? Es decir, a una escala mayor tenemos mayor detalle, a una escala menor tenemos un menor detalle, sin importar el número, ¿verdad? Este número lo que quiere decir es que una unidad en la realidad es 50,000 veces menor en el mapa. Y en la escala de abajo, una unidad en la realidad es 1,000,000 de veces menor en el mapa. ¿Están de acuerdo?
Entonces, como la escala mayor nos da más detalle, la escala mayor es la de arriba, y en este caso la escala 1 a 1 millón es la escala menor. ¿Estamos de acuerdo? Y esta es la escala local y esta es la escala regional. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Sí. Importantísimo que esto se les quede claro desde su primer sesión de socioterritoriales. ¿Estamos? Entonces, bueno, vamos a tomarnos un minutito para, ya algunos de ustedes me hablaron de los problemas de los problemas sociales. Quiero que me den 2 o 3 de ustedes problemas socioterritoriales, ¿verdad? Ya no me hablen solo de problemas sociales, como la pobreza, la marginación, sino problemas socioterritoriales. Y para hablar de problemas socioterritoriales tenemos que explicar el dónde, es decir, en dónde se están refiriendo ustedes. Alguien que me quiera dar un ejemplo de un problema socioterritorial. Yo no lo tengo muy claro, Ajá. pero hace tiempo un arquitecto me comentó el hecho de que, por ejemplo, en la repartición del agua, Ajá. cotiza los territorios, bueno, o el lugar en donde se compran como ciertos espacios, por ejemplo, en Santa Fe. Ajá. El hecho de que sea tan caro es porque también tiene un mayor suministro de agua. Entonces me planteaba un recorrido en el que desde dónde llegaba el agua a Santa Fe y cómo iba bajando hacia, por ejemplo, toda la línea, como irse por todo Constituyentes, y cómo iba cambiando regionalmente y cómo llegaba, por ejemplo, hasta zonas como, creo que era Iztapalapa, si no mal me equivoco, donde ya no había mayor recurso de agua porque todo se quedaba como en la parte de arriba. Okay, pero sí, realmente no lo tengo muy claro, pero bueno, eso es lo que recuerdo al respecto. Más o menos lo tienes bien. Ustedes saben que la UAM Coajimalpa está en Santa Fe, ¿verdad? Y sabían que el costo del metro cuadrado de la UAM Coajimalpa es el mismo costo que en Manhattan, en Nueva York. ¿Por qué les costaría lo mismo comprar una casa en Nueva York que al lado de la UAM Coajimalpa? Porque el terreno está valorado por la zona, por la tranquilidad, okay, por, digamos, cerca del centro comercial. Y por los recursos que tiene, ¿no? Por los recursos, la plusvalía, ahí están las oficinas de los grandes corporativos internacionales. Ok, entonces el lugar importa, ¿verdad? ¿Sí o no? Otro problema socioterritorial. ¿Alguien que me quiera hablar de un problema socioterritorial? Yo. Adelante, Aislinn. Bueno, es un poco más como de educación, por decir, bueno, en el proyecto que yo estoy gestionando, vimos que los niños de Tepito, que están en la colonia Morelos, tienden a ser menos receptivos a los problemas como que están a su alrededor. O sea, lo ven como algo cotidiano y no se preocupan o no tienen las habilidades blandas muy desarrolladas. A comparación de los niños, bueno, cuando vamos a dar el curso a Lomas de Chapultepec, los niños están un poquito más despiertos y entienden mejor las cosas y nos cuesta un poco más de trabajo tener el control o poder dar una instrucción con los niños de Tepito que con los niños de Lomas de Chapultepec. Entonces ahí es cuando tenemos que crear diferentes temarios y dirigirnos de manera diferente, porque gracias al territorio y a la zona en donde están ubicados, influye mucho en su comportamiento y en su desarrollo. ¿Y por qué crees que ocurra esto? ¿Por qué crees que en Tepito les cuesta más trabajo? ¿Por qué? Tal vez porque es como una zona de comerciantes, o por lo que tenemos cerca de ahí, como las colonias y, bueno, que es una colonia popular, y la vida cotidiana que tienen las personas ahí, que es como irse a trabajar y los niños quedan como en ese segundo plano y la economía la tienen como en un primer plano. Qué interesante. Entonces estás diciendo que la distribución de las actividades económicas en el territorio afecta la interacción de los niños en actividades extracurriculares. ¿Sí o no? Sí. Es una hipótesis que podrías desarrollar en una tesis de maestría. ¿Te das cuenta?
Qué interesante, qué interesante. ¿Será que el territorio nos dice cómo actuamos? ¿El territorio nos determina como personas? Pues Sí. en este Yo caso creo que sí. Sí, ok, vamos Pues a influye aprender bastante, eso. ¿no? Ok, vamos a aprender eso en este curso, a ver si es cierto. A ver, otro problema socioterritorial para pasar a lo que sigue. Adelante, alguien, el que ¿Lo quiera. leo? No, la yihad en Medio Oriente, Ok, sí. pues el problema no es solo por la religión, sino es por la repartición de territorio. Hizo creo que Francia e Inglaterra. Separaron las tribus de musulmanes, obviamente. Son varias etnias. Y eso provocó una guerra contra Occidente. Qué interesante. Imagínense, ¿qué intereses tendrá un país extranjero en dominar una región como el Medio Oriente? ¿Por qué? Por todos los recursos que tienen petroleros. Ok, aquí hay un rollo de dominar los recursos territoriales. Interesantísimo. Qué interesante. Muy bien, no, pues tenemos una idea entonces de que los problemas no se ven iguales en todas las partes del mundo, es decir, la escala juega un papel importantísimo en analizar el porqué del dónde, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿qué son los estudios socioterritoriales? Ya hablamos de la vinculación entre lo social y lo territorial, ya dijimos que lo que nos separa de las bestias es el territorio, ¿verdad? Pero ¿qué son los estudios socioterritoriales? Bueno, los estudios socioterritoriales parten de la geografía, es el estudio sistemático de los patrones espaciales. ¿Por qué sistemático? Pues porque es científico, ¿verdad? Es decir, necesitamos tener un sistema de aprendizaje para entender los patrones espaciales de todos los procesos sobre la superficie terrestre. Es un estudio científico y descriptivo de la superficie terrestre. La idea es que ustedes puedan describir qué es lo que está pasando en el territorio, ¿vale? Es una interacción descriptiva entre la gente y su ambiente. Lo que buscamos es entender cuáles son las interacciones que existen entre la gente y su entorno. Los estudios socioterritoriales se interesan por el estudio de la variación espacial y local. Es decir, cómo es que el territorio es diferente dependiendo de la localidad, ¿no? ¿Podríamos decir que todos los pueblos costeros de México son iguales? No. Pues no, porque el territorio tiene algo que ver, ¿verdad?, en esa diferenciación. Es el estudio de estos patrones espaciales. ¿Qué vemos en esta imagen? ¿Qué pueden ver que se repite en esta imagen? La división de terrenos. Ok, la división de terrenos, ¿verdad? Esa división se repite y entonces esos son patrones territoriales que nos muestran diferencias en el espacio, ¿verdad? No sé si es Miriam la que tiene mucho ruido por ahí, que mutee su celular. Por eso les digo que la idea de los estudios socioterritoriales es entender el porqué del dónde, por qué pasan las cosas como pasan, dónde están ocurriendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Miren esta imagen. ¿De qué es la foto de arriba y por qué creen que se construyó así? Si algo que aprendemos desde chicos es que el punto más eficiente y la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Entonces, ¿por qué? ¿Qué creen que sea esto de la foto? Porque el terreno no es estable. ¿El terreno no es estable? ¿A qué te refieres con estabilidad? En que puede, por ejemplo, en condiciones rectas podría no ser tan favorable como el desarrollo de no sé qué sea eso. Ok, pero ¿qué crees que es? No sé, como un distribuidor de agua, como tipo acueducto, no sé cómo se llama. Es un oleoducto. Transporta petróleo del norte de Alaska hacia el sur. De acuerdo. ¿Y por qué no se construye en línea recta? Y también supongo que del terreno. ¿Por qué? Las irregularidades del terreno. Ok, puede ser las irregularidades del terreno. ¿Qué más? ¿Por qué más? Puede ser por la propia seguridad del petróleo, bueno, para que pueda llegar, puede evitar algún accidente o algo así. Ok,
puede ser que está pasando por zonas de riesgo, ¿verdad? Entonces está evitando algunas zonas de riesgo, ¿verdad? Muy bien, me late. Es decir, el territorio importa. Sí. En esta foto es un mosaico de una imagen satelital de la Tierra en la noche. ¿Por qué algunas zonas son más brillantes que otras? Porque tienen ciudades. Hay población. Ok. Por el desarrollo Por la de las población. zonas. Las zonas Ok. más urbanizadas, ¿no? Perfecto. Alguien por ahí dijo por el desarrollo de las zonas. ¿Sí o no? ¿Quién dijo eso? Sí, yo. Aarón. Sí. O sea, ¿crees que las zonas que no tienen, que no están iluminadas, están menos desarrolladas? Definitivamente. ¿Y qué es desarrollo para ti? Los ingresos del país. Los ingresos del país. El desarrollo se mide en ingresos, según tú. Bueno, en muchas cosas, pero principalmente serían como los estándares de educación, de salud, y bueno, de vida en general. Ok, vamos a tener una discusión sobre desarrollo para ver si es cierto. Ahora, tú mismo, ¿cómo se vería esta imagen hace 200 años? Pues con 200 años, completamente oscuro, ¿no? Completamente oscuro, ¿verdad? Supongo que algunas zonas iluminadas, que sería como Reino Unido, tal vez, bueno, no, en su mayor parte Europa, creo. Europa tal vez, aunque hace 200 años la energía eléctrica no estaba distribuida en ninguna parte del planeta, ¿no? Sí. Se vería oscuro, ¿verdad? También indica concentración, es decir, en las zonas que están más iluminadas hay una mayor concentración poblacional a nivel mundial, ¿verdad? Sí. Esto es muy interesante. Entonces, ¿conocen socioterritoriólogos importantes? ¿Alguien que me pueda decir gente importante que haya contribuido al conocimiento de los estudios socioterritoriales? Ted. Ok, me late. Buena manera de hacerle la labor al profesor, ¿verdad? Vamos, pero famosos de verdad. Tiene muchísimos libros súper interesantes y artículos bastante interesantes. ¿Quién? Usted tiene bastantes artículos y libros interesantes. Sí, ahí he publicado algunas cosas interesantes, hay cosas interesantes por analizar. Yo les voy a dar una embarrada en los próximos 15 minutos sobre socioterritoriólogos importantes desde la historia, es decir, desde el más viejo a de los más recientes. Este es Aristóteles, que demostró que la Tierra es esférica, que sabemos ahora que no es esférica, sino geoidal, lo vamos a ver después, pero ¿cómo demostró Aristóteles que la Tierra era redonda? ¿Alguien? Investigando Fernanda, no te escuchamos. más, llegando a un punto. Investigando más, llegando a un punto. Él fue el de la teoría de la cueva. Sí, no te entendemos, Fer. Creo que tu conexión está medio fregada. ¿No? Por medio de las sombras, ¿no? ¿Se acuerdan que se asomó a un pozo al sur de Italia y entonces vio que a la misma hora en el norte de Italia la sombra era distinta, ¿verdad? Entonces, con este movimiento, con este diferencial en la sombra y en la distancia, pues propuso que la Tierra era esférica. Interesante. Aquí tenemos otro de los grandes, Eratóstenes, en el tercer siglo antes de Cristo. Yo calculé con precisión la circunferencia de la Tierra usando geometría y fui la primera persona conocida en usar la palabra geografía. Geos, grafos, ¿verdad? Geo, tierra, grafos, estudio, tratado. Entonces calculó con gran precisión la circunferencia de la Tierra, ¿no? Aquí algunos de los mapas de la época. Ptolomeo, otro de los grandes, ¿verdad? Nos vamos acercando ya entre el año 90 y 168 después de Cristo. Escribió un libro llamado Geografía y diseñé los precursores de las líneas de longitud y latitud. ¿Alguien sabe qué es la longitud y la latitud? Líneas imaginarias que atraviesan a la Tierra por la mitad. Ok, pues no tanto a la mitad, pero sí que nos describen
el norte y el sur y el este y el oeste, básicamente, ¿verdad? Qué interesante. Aquí uno de los mapas que se generaron ya con los primeros mapas con líneas de latitud, obviamente en Europa, ¿verdad? Aquí vemos el mar Mediterráneo, Italia, la península ibérica, etc. Aquí tenemos a Abu Abd al-Jalá, Muhammad al-Idrisi, al-Qatubi, al-Hassani, al-Sabti. Sus amigos le decían al-Idrisi, que estuvo entre 1099 y el 1165 después de Cristo, y fue un geógrafo árabe que trabajó para el rey de Sicilia para crear una representación precisa del mundo. Y aquí tenemos esa representación. El mundo conocido, obviamente, era el sur de Europa y el Medio Oriente. Interesantísimo, ¿verdad? De hecho, uno de los grandes softwares de cartografía se llamó así, Idrisi, en su honor. Ortelius, entre 1527 y el 1599, diseñó el primer atlas moderno al que denominó Theater of the World, y aquí lo tenemos, que es una cosa fantástica, el primer atlas del planeta, ¿no? Y es una cosa impresionante, no solamente en términos de su precisión, sino en términos de su desarrollo artístico. Interesantísimo. Ya empezábamos a ver como la distribución de ríos y las principales costas, con gran deformidad por obvias razones, ¿no? Estamos hablando, imagínense, de 1500, hace más de 500 años, pero pues obviamente es uno de estos mapas hermosos, ¿no? Ya en el 800, George Perkins Marsh describió por primera vez los sistemas naturales y cómo son impactados por el hombre. Es considerado el primer ambientalista moderno, ¿verdad? Primera vez, imagínense, hace muy poquito que se explica que el hombre en realidad tiene un impacto fuerte en su entorno, ¿vale? 1889 a 1975, Carl Ortwin Sauer en 1925 argumentó que el foco del estudio geográfico debería ser las interacciones entre su gente y su ambiente, y dedujo esta idea del paisaje cultural. Un antropólogo que no era geógrafo, pero que hablaba de paisaje. Y aquí el primer gran concepto de su licenciatura, que es justamente el paisaje. ¿Qué es el paisaje? El paisaje es la expresión física del territorio, es la expresión sensorial del territorio. Es lo que alcanzamos a sentir con nuestros sentidos, obviamente, es lo que alcanzamos a ver con nuestros ojos, a oler también, ¿no? Ese es el paisaje. El paisaje es la expresión visual del territorio, lo que podemos observar. Entonces, bueno, ¿cómo y por qué cambiaron los mapas desde Ortelio hasta Eratóstenes? O al revés, desde Eratóstenes hasta Ortelius. ¿Por qué cambiaron los mapas? ¿Por qué creen que la cartografía se ha modificado con el paso del tiempo? Porque ahora hay más tecnología y como que podemos saber cómo es y así, y antes como que no habían tantos recursos. Ok, entonces es una cuestión tecnológica, un avance tecnológico, muy bien. Los Porque, mapas, ajá, sí, adelante. El movimiento de las placas, ¿no? ¿Cómo? Okay. ¿Movimiento de las placas? A ver, ¿a qué te refieres, Brenda? Pues, o sea, que se mueven en diferente manera y eso va haciendo o más corto o más largo el terreno. Ok, sí, pero ese movimiento ha sido en escala geológica, es decir, nosotros tenemos el mismo territorio, el mismo planeta desde mucho antes que Aristóteles, ¿no? Es decir, esos cambios son de mucho más larga duración. Bueno, quería decir que porque el contexto histórico es importante, es decir, en los primeros mapas veíamos que al principio se hacían como una necesidad como de conocer el territorio que habitaban y por tanto eran como más pequeños porque no se conocía todo el territorio planetario. Ok. Y a partir de los contextos y las necesidades sociales se fueron transformando. Ok, sí, me parece muy bien.
Fíjense, según Pattinson, hay 4 tradiciones en la geografía, ¿sales? En las 4 tiene que ver este avance tecnológico que hizo que la cartografía, por ejemplo, fuera mejorando y que fuera haciéndose mucho más detallada y más precisa, ¿verdad? La primera es la tradición tierra-ciencia. Es decir, cómo es que podemos entender los procesos de la Tierra como un proceso físico-científico. Los rayos, los terremotos, las tormentas, las mareas, cuáles son los procesos físicos que hacen que existan estos procesos sobre la superficie de la Tierra. ¿Estamos? A ver, permítanme un momentito. Ajá. La segunda tradición es la tradición cultura-ambiente. Es decir, cómo es que la cultura afecta al ambiente. ¿Ustedes me podrían dar un ejemplo de esta tradición cultura-ambiente? ¿Cómo es que el ambiente modifica la cultura de las personas? Yo. A ver, dime. Probablemente, bueno, yo lo veo en el caso de Corea del Norte y Corea del Sur, que en Corea del Sur, pues toda la población tiene, en cuestión de su cultura, es un poco más abierta, y pues en Corea del Norte es todo lo contrario. Ok, muy bien, perfecto. Pero el ambiente es más o menos el mismo, ¿no? Pues no, bueno, al menos yo pues hasta donde yo sé es completamente diferente. O sea, por ejemplo, un vago ejemplo es que muy poca población en Corea del Norte tiene acceso a internet, a medios tecnológicos. De hecho, hasta con la música son muy diferentes. O sea, no son muy nacionalistas en ese aspecto. No dejan que ni entre nada a su país ni que salga nada de Corea del Norte. Ok, pero yo estoy hablando del ambiente físico, ¿verdad? Es decir, sí pueden tener culturas diferentes, pero tienen el mismo ambiente porque comparten la misma península, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? Es decir, aunque tengan el mismo ambiente, tienen culturas diferentes. Pero, por ejemplo, ¿por qué los grupos indígenas del sur del país son diferentes a los grupos indígenas del norte del país? Por la relación de, ahora sí, el clima y temperatura de cada región. Ok, entonces el ambiente sí tiene un efecto sobre la cultura, ¿verdad? Sí. Muy bien, me late. La otra es la tradición locacional, es decir, hay geógrafos, ¿no? Hay socioterritoriólogos que están enfocados en representar al planeta, la cartografía, ¿ok? La cartografía es esencial para esta tradición, digamos, ¿no? Y la última tradición es la tradición del análisis de área, es decir, por qué las áreas son distintas en el territorio. ¿Qué les puede decir? ¿Qué actividades están representando estas 6 imágenes que les puse ahí? Agricultura. La agricultura, perfecto. ¿Y por qué son distintas las imágenes? Los diferentes tipos de cultivo que se realizan. Ajá. Por los diferentes tipos de cultivo, ok, muy bien, me late. Y diferentes técnicas. En las circulares se están haciendo rotación de cultivo, como para primero siembras soya y después siembras maíz para cambiar los nutrientes del suelo. Ok. Me late muchísimo. Entonces, aunque es la misma actividad, varía el territorio. Sí. Ok, muy bien. Entonces, esas son las 4 tradiciones, son las 4 posibilidades que ustedes tienen en geografía que ustedes pueden elegir, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es el método socioterritorial? ¿En qué orden se debe analizar el espacio, el territorio desde los estudios socioterritoriales, ¿no? Bueno, el orden es la geología, es decir, las rocas que tenemos por debajo de nosotros. Ustedes deben tener un conocimiento general sobre el tipo de roca que hay debajo para pensar en qué tipo de suelo tienen arriba y para pensar qué tipo de cobertura vegetal o uso de suelo se le puede dar. Digamos que ese es el método
más importante para entender el territorio. Es decir, tiene que entender qué hay debajo del suelo para saber por qué hay las actividades que se están dando arriba. ¿Me explico? Y en ese orden se tienen que estudiar las cosas. Ahora bien, ¿cuáles son, si las hay, las diferencias entre los estudios sociales y los estudios territoriales? Porque incluso alguno de ustedes me podría decir, bueno, no, hay cosas que son eminentemente sociales y hay cosas que son eminentemente territoriales. ¿Será cierto esto? ¿Alguien que me diga? Yo creo que sí, porque de alguna forma, aunque en muchos de los casos se entrelazan, bueno, se relacionan, hay problemas que no tienen que ver tanto con el territorio, sino como más con la parte social. Sí. Y viceversa, hay problemas ¿Cómo que qué? solamente ¿Cómo qué? tienen que ver. ¿Me podrías dar algún ejemplo? Por ejemplo, la parte del cultivo. Esto tiene que ver mucho con la tierra, con pues la forma en la que se siembra y etcétera, a diferencia de, pues no tiene que ver tanto como con la parte social. Bueno, yo creo que el tipo de cultivo tiene que ver con la parte social. Es decir, para mí no hay una diferenciación entre lo social y lo territorial porque están de la mano. Es decir, tal vez podemos estar hablando del cultivo de maíz, que es el mismo cultivo, pero no se cultiva igual en el norte del país que en el sur del país o entre México y Perú, ¿verdad? Sí. Entonces, esas diferencias son culturales, aunque sea el mismo cultivo. Ajá. Ahora, ¿qué características de esta imagen notaría un estudioso de lo social? Este es un buen ejemplo. Sí, o sea, pónganse los lentes sociales nada más y díganme qué estudiarían de esta imagen. La población. Pero aquí no se ve la población. ¿Dónde lo ves? La actividad económica. Ok, la actividad económica. El terreno, ¿no? Ok, puede El ser. terreno que está descuidado, ¿no? Algunas Sí, están muy bien. descuidadas, algunas no, ¿no? Algunas tienen acceso a irrigación y otras no. Muy bien. ¿Y lo territorial? ¿Alguien territorial? ¿Qué analizarían? La distribución del territorio. El estudio del suelo para el cultivo. Ok, muy bien. ¿Qué tipo de suelo hay? Etcétera, etcétera. Me late, me late. Ahí les va otro. Desde el punto de vista social, ¿qué me dirían ustedes de aquí? La población. La cantidad de Está muy población, desarrollado. el desarrollo. Ok, el desarrollo, ¿verdad? Parece ser que muchos están asociando el desarrollo con dinero, porque pues aquí vemos, por ejemplo, un club de yates y cosas así, ¿no? ¿Y de lo territorial? ¿El ambiente? Sí, pero ¿Cómo ¿qué está me... separado la urbanización? Los recursos que se pueden conseguir en esa zona. Ok, los recursos, tenemos bosque, tenemos agua, muy bien, muy bien. me Puede late. ser toda la infraestructura. Ok. La planeación. La modificación del terreno para el uso exclusivo de los barcos. Ok, para los barcos, pero también para la ciudad, ¿verdad? El efecto que va a tener toda esa gente en ese espacio ambiental. Exacto, me gusta mucho. ¿Qué efecto tiene la actividad humana sobre el territorio? Eso es territorial también. Entonces, miren, un socioterritoriólogo se pregunta, ¿dónde está la gente localizada? ¿Esta imagen de dónde es? Una mezquita, pero no recuerdo el nombre. ¿Es la Meca? Es la Meca, Diana, ¿verdad? ¿Por qué es importante la Meca? Porque es el punto de peregrinación del Islam, que es pues la religión de las religiones más grandes del mundo. Es de las religiones más grandes del mundo, muy bien. ¿Y por qué hablo de la gente que está localizada? Fíjense muy bien. Hace algunos años estaba cruzando el estrecho de Gibraltar en barco, venía de España, iba a Marruecos. Y entonces eran como las 4 o 5 de la madrugada y entonces a las 6 de la mañana, eran las 6 de la mañana porque a las 6 de la mañana pues algunas variaciones del Islam tienen que hacer una plegaria en el suelo con rumbo a la Meca, ¿verdad?
Entonces, el capitán del barco dijo, bueno, la Meca está localizada hacia la parte derecha del barco. Y entonces, a las 6 de la mañana, los que profesan la religión islámica se hincaron y entonces hicieron sus oraciones hacia la Meca. Es decir, aunque la gente no esté en la Meca, se refiere a la Meca. Hay un elemento territorial que los vincula, ¿verdad? Entonces la gente puede estar localizada de acuerdo a aspectos culturales, como es su religión. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo son las personas? También preguntamos nosotros cómo son las personas, pero ojo, no solamente físicamente, sino cómo son en términos de sus actividades sociales y económicas. ¿Están conmigo? Sí. O cuáles son sus interacciones en el espacio, no nada más en términos de redes sociales. Este es un mapa de las redes sociales, en azul obviamente Facebook. Ya saben que en Brasil también hay otra que se llama Orkut. En China tienen Qzone, que es la que ellos usan, ¿verdad? Entonces, miren, estas son las redes sociales y su distribución. ¿Cómo interaccionamos las personas en el espacio? Y ahora, en este contexto de la pandemia, ¿cómo interaccionamos en términos incluso virtuales, verdad? Entonces, ¿qué tipo de paisaje construyen? Ah, interesante. Este tipo de paisaje es un paisaje urbano, pero ¿cómo lo construyen? Y por qué el paisaje, ¿verdad? Que es la expresión territorial, varía entre un lugar y otro. ¿Están conmigo? Entonces, yo les pregunto, analizamos todo esto en forma de seminario, ¿no? Lo que les quiero proponer es una cosa que Akov, uno de los grandes filósofos modernos, dice, que es que 1 kilogramo de datos equivale a 1 gramo de información, y 1 kilogramo de información equivale a 1 gramo de conocimientos, y 1 kilogramo de conocimiento equivale a 1 gramo de comprensión. Imagínense qué interesante. Es decir, lo que necesitamos ahorita es pensar en la comprensión. Nuestro objetivo principal es entender mejor, ¿verdad? Entender mejor los procesos socioterritoriales. Y lo ideal es hacerlo en forma de seminario. Un seminario tiene características que buscan interaccionar los investigadores y los expertos. En este caso, ustedes y yo somos los investigadores o los expertos, ¿verdad? Tenemos que clavarnos, ¿no? Se fundamenta justo en el intercambio entre información y diferentes perspectivas. Su objetivo es encontrar redes, construir estas redes y aprender a colaborar y buscar llegar a conclusiones de fondo que permitan proponer soluciones a los problemas de fondo, ¿verdad? Entonces, ¿qué más se les ocurre en un seminario? Pues justamente interaccionar de manera mucho más profunda para entender mejor los problemas y los problemas socioterritoriales. ¿Estamos? Entonces, ¿recuerdan este diagrama? Pasar de la investigación reflexiva a la investigación expresiva, ¿no? Un seminario ayuda a cambiar de paradigma. Entonces, lo que buscamos es que el objetivo, mientras en la investigación reflexiva el objetivo es la audiencia, nosotros pasemos a un nuevo objetivo que es la comunidad. Ajá. Entonces, mientras cuando se hace investigación con objetivo en la audiencia, la idea es que hay un estudio y que hay muchos receptores de este estudio, que en este caso serían ustedes. Lo que yo les propongo es pasar de un objetivo de relaciones unidireccionales, es decir, una respuesta a muchos patrones, pasar a múltiples direcciones, muchas respuestas a muchos patrones. Ajá. Entonces, dado que los estudios socioterritoriales son comparativos, ¿no? Hay que comparar los problemas socioterritoriales. Por ejemplo, comparemos la pobreza urbana con la pobreza rural, ¿verdad? No es lo mismo la pobreza que se vive en las grandes ciudades a la pobreza que se vive en las zonas rurales. Ajá. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, aquí el territorio y la escala son sumamente importantes. ¿Qué datos necesitamos? ¿Qué es útil para entender mejor estas diferencias? Ahí nos vamos a jugar el pellejo.
Otro ejemplo interesante es la contaminación urbana con la contaminación rural. No es lo mismo una con otra, ¿verdad? ¿Qué experiencia y qué habilidades necesitamos para describir los dos tipos de problemas? Entonces, necesitamos poner atención y poner en práctica todas nuestras habilidades, experiencia y conocimiento. Entonces, el objetivo de esta clase y la de toda su formación socioterritorial es vendernos como profesionales. Es decir, cómo podemos hacerle a la sociedad entender el rol y la importancia de nuestros estudios socioterritoriales y ver cómo podemos contribuir a mejorar justamente las realidades sociales y territoriales que nos afectan, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estamos? ¿Por qué es importante? ¿Qué esperamos del curso? Todas estas preguntas tenemos que irlas aclarando durante nuestra formación, durante este curso y durante toda nuestra formación en estudios socioterritoriales. Y bueno, los dejo con tres consejos para sobrevivir a la licenciatura de estudios socioterritoriales. El primero es que los estudios socioterritoriales son investigación en tiempo real, ¿no? El rol de los estudios socioterritoriales y el investigador es revelar estructuras, patrones importantes, entender mejor y generar respuestas por medio del uso de datos dinámicos a procesos de la sociedad y del territorio. Es decir, necesitamos pensar que los problemas socioterritoriales están ocurriendo en tiempo real, están ocurriendo ahora mismo. ¿Estamos? Punto número 2. No trates de aterrizar sin primero entender la misión. Debemos primero entender mejor, percibir mejor y colectar mejor nuestra información para mejorar cualquier situación. Creo que todos en este salón virtual queremos mejorar un problema que estamos identificando, ¿verdad? Y la idea entonces para mejorar un problema socioterritorial es primero entenderlo mejor. ¿Estamos? Esta cita que me parece fantástica de Stephen Hawking es que el más grande enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. Es decir, no podemos decir que tenemos todo el conocimiento y que entonces ya la hicimos por ser socioterritoriales. No, lo que necesitamos es pensar que siempre hay algo que aprender, ¿verdad? Y entonces, en esta carrera como en cualquier otra, la idea es no tener la ilusión del conocimiento, sino saber que tenemos mucho que aprender todavía. Entonces, bueno, todo esto está muy padre, pero ¿qué carajos vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? ¿Verdad? Aquí tenemos el curso en términos generales. Ajá. Lo tengo aquí dividido en semanas. El trimestre tiene 11 semanas. La primera, pues es esta introducción. La segunda, fíjense muy bien, cada semana, al menos de la primer parte, o sea, dividí el trimestre en dos partes. El primero vamos a hablar de los grandes socioterritoriólogos. Es decir, vamos a hacerlo muy teórico. Vamos a hacer un análisis de las principales aportaciones de al menos cuatro investigadores y científicos importantes en la historia. Humboldt, Ratzel, aquí me faltó Ritter, Vidal de la Blanche, y ellos nos van a dar la base teórica para entender mejor el territorio, ¿sales? Y después en la segunda mitad vamos a tener por ahí una discusión sobre justo desarrollo y cuál es el rol de los estudios socioterritoriales. Entonces, bueno, en la segunda mitad del curso vamos a tener una plática de la relevancia de los estudios socioterritoriales por Salomón González, que es el representante de la UAM en Europa. Luego vamos a hablar de segregación y diferenciación espacial, introducción a la geografía física. El 9 sobre riesgos y peligros. El 10 vamos a hablar de modelos de desarrollo rural. Y terminamos con un debate sobre el libro de Utopía de Tomás Moro. Entonces, les pido por favor que lean, busquen por ahí en internet, está el libro de Utopía, así se llama, Utopía de Tomás Moro. Lo vamos a leer para el
para el final del trimestre vamos a tener un debate. Entonces se lo estoy pidiendo desde la primer clase. La evaluación del curso, 30% de participación que incluye lo que vayamos a hacer en Google Classroom, el ensayo intermedio, ¿no? Que lleva un 30% de peso también, y el trabajo final que va a valer más o menos 40%. Lo vamos a ir discutiendo esto durante el desarrollo del curso, durante el trimestre. ¿Estamos de acuerdo? Las calificaciones, los que saquen entre 9 y 10 van a tener MB, los que no, pues de B para abajo, pero les pido por favor que todos saquen MB en la medida de las posibilidades. ¿Vamos? Y bueno, les dejo este correo electrónico, drcalcon, de Dr. Calderón Contreras, @gmail.com, pero creo que a veces es mejor que me contacten por WhatsApp, ¿no? Les pido por favor que alguien, si alguien puede hacer el grupo de WhatsApp también para estar todos en comunicación. Y los dejo con esta caricatura, ¿no? Están estos cuates aquí, un problema socioterritorial. Origen del problema, ¿no? Número 2. Número 3, postura de análisis. Y de repente, ¿no? Como por arte de magia, solución al problema. Por acá alguien dice, pienso que deberías hablar con el doctor Calderón sobre el paso 4. Es decir, nada es de repente. Necesitamos encontrar mecanismos para entender mejor los problemas socioterritoriales y entonces generar soluciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y con esto termino la presentación. Ok, sí. Preguntas, comentarios. Me gustaría saber si con esta sesión tienen más claro qué son los estudios socioterritoriales y qué es lo que vamos a hacer durante el curso y durante su formación. Y si tienen dudas, preguntas, que me las quieran hacer ahora mismo. Sí, ¿cómo se llamaba el libro? Utopía de Tomás Moro. ¿No importa la editorial? No importa, no es el mismo libro, ¿sales? Ahora, seguramente lo encontrarán porque es un libro que se publicó hace 500 años. Ah, ok. Profe, ¿en qué se diferencian los estudios socioterritoriales a la sociología territorial o la sociología espacial? Bueno, miren, la sociología tiene un rollo muy extraño que es, hay algunos que se dicen a sí mismos sociólogos ambientales o sociólogos espaciales y tienen derecho a hacerlo, ¿no? Porque son en realidad estudios que hablan de lo social en el territorio. Sin embargo, no parten del conocimiento geográfico, sino del conocimiento territorial. Es decir, el conocimiento de la tierra y del territorio antes de, como base de las actividades sociales. Un sociólogo parte de lo social y eso lo vamos a ver en las primeras 3 sesiones que les voy a dar. Van a diferenciar entre cómo desarrolla el pensamiento socioterritorial un socioterritoriólogo, un geógrafo, en comparación con un sociólogo, ¿no? Entonces, la idea, y se lo repito, espero que alguno de sus papás no sea antropólogo. ¿Hay alguno de sus papás que sea economista, antropólogo, sociólogo? ¿No? Bueno, lo que nos separa de las bestias, de los animales peludos, es el territorio. Nosotros vamos a partir del conocimiento profundo, perfecto del territorio, para levantar la mano y decir, hey, yo tengo algo que decir. Tengo algo que decir sobre este problema socioterritorial. ¿Estamos? Sí, gracias. Otras preguntas, comentarios. ¿No? Así que si la presentación no la puede compartir. Claro que sí, claro. La presentación se las comparto en el Google Classroom, ¿sales? En la sesión en la primera sesión les voy a compartir el PDF de esta presentación para que la tengan por ahí disponible. ¿Estamos de acuerdo? Todo va a estar en el Google Classroom. ¿Estamos? Ok, gracias. Gracias. Muy bien.
Para el jueves la clase sí se queda de 2 a 4 o va a haber la posibilidad de cambiarlo a la mañana, entendí al principio. Sí, va a haber la posibilidad de cambiarlo a la mañana. Entre hoy y mañana les aviso, esténse pendientes nada más. Solamente depende de que yo hable con su profesora del seminario de sustentabilidad. Entonces yo me comunico con ella, le pido que me regale una hora de su clase y los vería de 10 a 12. Ok, y para el jueves ya necesitamos la primera lectura. No. Esta es la introducción, ¿no? Revisen al rato en la tarde, voy a subir el PDF de esta presentación, revisen la presentación nada más y lleguen muy prendidos para la sesión del jueves. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Aunque si quieren adelantarle, sí, léanme, búsquenme cuáles son las principales aportaciones de Humboldt. Ajá. Humboldt, mi geógrafo favorito en la historia. Entonces vamos a ver qué tan aplicables son las ideas de Humboldt en la actualidad y listo. Ahora, las presentaciones de autores regularmente tienen mucho texto para que ustedes puedan revisarlo después, pero la idea es que nosotros podamos platicar sobre el devenir y las aportaciones de los autores y cómo es que cambian nuestra idea de los estudios socioterritoriales y sus problemas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Fabuloso. No sé si hay más preguntas, comentarios. Yo tengo una duda. Sí, Mónica, dale. Pero no sé, o sea, es acerca de la materia, de lo que estaba preguntando hace rato de los problemas socioterritoriales, y yo quería preguntarle si ahí entraba como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. No, en la Guerra Fría. ¿Qué pasó? Lo del comunismo y lo que pasó con Estados Unidos y Inglaterra. Ok, la Guerra Fría, no, entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Sí, claro que sí. Ahí hay una cosa que se llama geopolítica que vamos a analizar en este curso, ¿verdad? Es decir, la geopolítica es este análisis territorial de los problemas políticos entre países. Y por supuesto que es parte de los estudios socioterritoriales, porque al final las grandes guerras mundiales siempre han sido por la dominación del territorio. Como dice uno de los autores que vamos a leer durante el curso, la historia, fíjense muy bien, la historia es el devenir, es el cuento de los conflictos territoriales. Es decir, la historia está conformada por todos los conflictos que han existido alrededor del control sobre el territorio. Incluso la historia puede ser explicada desde el territorio. ¿Sí o no? Es una maravilla, es fantástico. Por eso les digo, haber tomado la decisión de estudiar socioterritoriales les cambia la vida. Como les voy a decir en la primera sesión, en la próxima sesión, jamás van a volver a salir de vacaciones. Jamás van a volver a tener vacaciones. Es decir, cuando salgan de sus casas, ya no van a ver la montaña, van a ver los problemas socioterritoriales de esa montaña, el origen geológico, volcánico, las características edafológicas, ¿no? Y por qué está donde está. Es decir, conocer el porqué del dónde. Se van a volver expertos en describir el porqué del dónde y van a poder entonces interpretar el territorio de manera completamente diferente. Ese es el objetivo de estudiar socioterritoriales, entender el territorio de manera diferente. Y sobre todo partiendo de la noción de que no hay ningún problema que no tenga un componente territorial. ¿Cómo ven? ¿Les mueve el tapete, sí o no? Sí. ¿Están listos? Sí. ¿Están listos para esto? Sí. Fantástico. Entonces, les deseo la mejor de las suertes en esta formación que están por emprender. Estoy completamente seguro que van a hacer un gran papel. Acérquense a mí. Ya les pasé por aquí mi teléfono también, ¿verdad? Sí. Escríbanlo. Si tienen alguna duda, comentario, mándenme un WhatsApp. Hay veces que a mí se me hace más fácil contestar un WhatsApp que un correo electrónico. Entonces, háganlo y agarren la rienda de su formación desde un principio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Okay. Fantástico. Manténganse en salud
y felicidades de nueva cuenta por haber estado, por haber quedado en la UAM. Adelante. ¿Sale? Muchas gracias, profe. Gracias. Nos vemos el jueves. Gracias a todos y que estén muy bien. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao.